¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Ok, bueno, un buen grupo de ustedes tal vez no estaba presente. Quiero comenzar mencionando algo que mencioné, que leí de un libro que me parece sumamente interesante en sus comentarios, una autora cristiana. Ella dijo lo siguiente, y lo mencioné la semana pasada, pero lo voy a mencionar de nuevo. Ella dijo: las palabras negativas pueden ser más dañinas para ti que para la persona a quien se las dices. Dice, porque tu mente forma el pensamiento tóxico o dañino o negativo. Medita esas palabras y las expresa luego, y así las refuerza. Dice, como creaste una fortaleza negativa en tu interior, tu cuerpo reacciona con estrés. Si las sustancias químicas de estrés fluyen en tu cerebro durante un tiempo superior a 30 segundos, tu pensamiento, inteligencia, cuerpo y todo lo demás se verán afectados de forma negativa. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa clase de estrés y sentimientos negativos por algo que usted dijo? Ok, gracias por los honestos. Yo sí, lo he experimentado ya un buen de veces, ¿no? No sé, Edgar, hace algún par de años me comentaste acerca de cuando le dices algo a alguien negativo o malo. ¿Cómo era esa parte? Exactamente. Cuando tú le dices algo malo a alguien o un comentario negativo o despectivo de cualquier tipo, la única manera de compensar eso que tú dijiste mal a un niño o un adulto, tienes que decirlo 12 veces algo que lo afirme de manera positiva para poder compensar un solo comentario negativo que uno dijo. Entonces, si se da cuenta, lo que uno habla, lo que uno dice, produce tantísimas cosas, no solamente en la persona a quien se las soltaste o se las dijiste, sino en uno. En sí mismo. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta que produce, pero esa es la realidad de lo que hacen las palabras o las expresiones emocionales o verbales que salen de nosotros. Ok, entonces quería comenzar con eso para tener un poquito de contexto. ¿Cuánto les ayudó un poquito lo que hablamos la semana pasada sobre el temor? Sí. Ok, si usted no lo escuchó, creo que lo publicaron en Facebook. Se llama Ganando la guerra hacia adentro, algo así se llama la enseñanza, ¿verdad? Usted puede escucharla para que tenga un poquito de contexto de lo que estuvimos hablando. Pero definitivamente nadie aquí, ningún ser humano ha sido llamado a vivir en temor, ¿ok? Sí, el temor no es normal, el miedo no es normal, aunque nuestra cultura nos ha hecho sentir o convencernos de que el miedo es normal y que cierto grado de preocupación es normal para nuestra vida. No es para nada normal. Diga conmigo, no es normal. Ok. Esta tarde quiero hablar acerca de, vamos a decirlo así, llamarlo así, las vibraciones de Dios. Y no significa eso que voy a hablar de la vibra. O sea, lo aclaro para que no se malinterprete como que, nos hablaron de la vibra. No. Estoy hablando de las vibraciones y voy a dar una explicación científica al respecto. Y la importancia que tiene, no solamente en el sentido científico o físico, sino espiritual para todos nosotros y cómo fuimos creados. Hay una cosa que se llama la teoría del campo cuántico. ¿Eso qué significa? Que una forma, ¿sí? Por ejemplo, este libro, que parece sólida, está hecho por vibraciones, ¿sí? Cualquier forma física sólida está hecha por vibraciones principalmente. Y alguien dice lo siguiente: la vibración es la única verdadera realidad. Y hoy te voy a explicarlo. No voy a terminar el día de hoy, voy a hacerlo en dos partes, sí, porque es muy interesante y muy importante que lo entendamos bien. Las partículas, la forma, el movimiento, no solamente las manifestaciones de una, son solamente las manifestaciones de una realidad más grande, es decir, la vibración. Y estamos diciendo o proponiendo que esas vibraciones son la voz de Jesús.
Sabes que en estudios científicos se ha descubierto qué es lo que une las partículas o los átomos o hay unas cosas más pequeñas, no sé si electrones se llaman. He aquí el señor de electricidad, ¿verdad? Eso está unido básicamente por vibraciones. O sea, ¿cómo se mantiene la materia unida? ¿Cómo se mantienen los electrones, protones? Se mantiene básicamente por vibraciones que suceden en un sentido natural en el área física. Entonces nosotros estamos proponiendo que esa realidad y toda esa forma y partícula que hay en el universo y en todo el mundo, estamos proponiendo que esas vibraciones son la misma voz de Jesús. Hay un libro que explica esa teoría y dice que, por ejemplo, que las formas de los copos de nieve, ¿se acuerda que les he puesto algunas fotografías sobre eso? Cómo se forman increíblemente. Las formas que toman las flores en sus colores y dimensiones, toman su forma y porque están respondiendo a un sonido más grande en la naturaleza. ¿Sí? También de la misma manera es posible que los cristales, las plantas e incluso los humanos seamos sonidos o música que está tomando una forma visible, y eso es muy interesante. Ahorita lo vamos a ver, o iremos viendo este par de semanas. Entonces prácticamente todo en el universo es música o sonido tomando una forma visible. Ahora, antes de avanzar, ¿estamos listos con los videos, muchachos? Sí, ok, ahorita les doy la indicación. Quiero proponerte, y lo hemos hablado antes de diferentes maneras, pero la vida de un ser humano, principalmente la de un creyente, de un seguidor de Cristo, es una vida de adoración. Es una vida que expresa alabanza, que expresa gratitud a Dios. Esencialmente de eso se trata la existencia del ser humano y principalmente del creyente. Y yo sé que a veces ponemos en una caja ese tipo de conceptos. Decimos, bueno, mi vida de adoración es esto y hago aquello. Pero es más que simplemente hacer cosas, que obviamente hacemos cosas que honran y glorifican a Dios, pero es más que eso. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, todas nuestras partículas, toda nuestra forma física, emocional, mental, etcétera, tiene ese propósito y fue creado con ese propósito. Y quiero proponerte, por lo que vamos a estar viendo, que eso es tu vida. Y tal vez no te das cuenta, tal vez no estás muy consciente de ello, pero tu vida está haciendo y produciendo y proyectando eso constantemente. Y creo que lo que voy a estar diciendo te va a ayudar a entender cómo tu vida precisamente hace eso, aunque a veces tú no estés consciente. Pero esa es nuestra realidad y ese es el propósito supremo de todo ser humano. En la Universidad de Oxford, un hombre llamado Robert, o un científico, hizo un estudio hace casi 4 siglos atrás, en 1680, y él puso harina en un plato, ¿sí? y veía cómo aparecían diferentes patrones en ese plato. Y desde entonces se comenzaron a estudiar cómo las vibraciones daban formas a la materia sobre ese plato, ¿sí? Entonces, muy interesante, porque eso es lo que vemos en la Biblia, que sucede. O sea, lo voy a explicar de la siguiente manera. Es como que Dios pone, el Padre crea el plato de metal, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Las vibraciones, y Jesús produce los sonidos. Entonces, cualquier sonido que Jesús habla, ¿sí?, le da forma a la creación, dicho de esa manera. Entonces, la creación tomó forma según la voz de Jesús. Acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la Escritura, lo voy a leer en la versión internacional. Dice: Dios, o sea el Padre, en el principio creó los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. Dice: y el Espíritu, dice el versículo 2, de Dios se movía, ¿sí?, sobre la superficie de las aguas. Y versículo 3 dice: y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo, habló. Y aquí está Jesús entrando en escena. Él es el verbo, Él es la palabra, dice Juan capítulo 1. Y Dios dijo que exista la luz. ¿Y qué sucedió? Y la luz tomó forma.
La luz vino a existir, a existencia. Es lo que ahora vemos como luz en el mundo y en el universo entero. De tal manera que las tres cosas que se necesitan para que exista la materia están descritas en estos tres primeros versículos de Génesis. ¿Sí? Dios el Padre poniendo el lugar donde eso se llevó a cabo, el Espíritu Santo, dicho de esa manera, como a forma de vibraciones, y Jesús siendo el sonido, siendo la voz que le da forma a toda la materia en el universo. ¿Sí? Quiero que veamos este primer video para que usted vea cómo precisamente las vibraciones crean la forma a la materia. Por favor, muchachos. Es harina sobre donde se ejerce vibraciones. Usted los está oyendo a diferentes frecuencias. Y le están echando un poquito más de polvo. Cambia la vibración y cambia la forma. Se modula la frecuencia y vea lo que sucede. Solo las vibraciones que se ejercen sobre esa tabla y la harina. Vea cómo se deforma y cómo va cambiando. El diseño. ¿No le parece increíble? ¿No le parece sorprendente? Vea usted, ¿no creo que hay belleza en esto que se está viendo? Hay mucha belleza ahí. ¡Wow! Vea usted eso. ¿Alguien está buscando ser modista o diseñador de modas? Pues ahí están los diseños de vestidos. Las figuras de los vestidos, de las blusas. Vea usted eso. O sea, ¡wow! Hasta ahí, muchachos. Gracias. Vibraciones le dan forma a la materia. Sí, a la materia. ¿Sabes que el 70% de la Tierra está constituido por arena? El 70%. Sí. Es decir, la materia está tomando una cierta forma debido al sonido o la vibración. ¿Cuándo? Constantemente. ¿Sí? Cuando Romanos, quiero que piensen lo siguiente, cuando Romanos y Santiago dicen que el poder de la vida está en la lengua, te hago la siguiente pregunta: ¿qué tal si eso no es una metáfora? ¿Qué tal si esto es ciencia? ¿Qué tal que no solo lo que dice Santiago y Romanos, no solamente estamos haciendo música, sino que le estamos dando forma o sonido, le estamos dando forma a la realidad con los sonidos que creamos? Ahora, no todos aquí son músicos, pero todo el mundo tiene una voz, ¿cierto? Sí. Y le estamos dando forma a la realidad de lo que nosotros estamos, a través del sonido que estamos creando. ¿Sí? Yo no sé cómo tú creciste, qué sonidos oíste en tu casa, qué clase de sonidos, en el sentido de que tal vez lo que tú escuchabas siempre eran, como decíamos la semana pasada, comentarios negativos y comentarios de temor y comentarios de ansiedad y de preocupación. Y eso fue creando una realidad en tu vida, en tu interior, en tu manera de pensar. ¿Sí? ¿Quién sabe qué clase de cosa estabas oyendo? O tal vez lo que escuchabas, los sonidos que oías constantemente en tu casa eran de afirmación, de valor, de ánimo, no de enojo, no de reproche. Y esos sonidos fueron creando lo que somos y lo que pensamos el día de hoy. Ahora, esto que ustedes acaban de ver, lo puedes hacer con agua y con fuego, o con cualquier otro elemento de la naturaleza, y cualquiera de esos elementos va a responder haciendo diferentes patrones y tomando diferentes formas. ¿Sí? Ahora, quiero que pienses en lo difícil que sería controlar el fuego, por ejemplo, y el sonido. Y el sonido lo que hace es que es una de las formas en que se hace más fácil controlar el fuego. ¿Sí? Por ejemplo, para los incendios que han sucedido en California, en Estados Unidos, tienen un cañón especial de sonido para apagar cierto tipo de incendios. A través de un cañón boom, boom, que emite sonidos o vibraciones. Quiero que pongamos el siguiente video, muchachos, acerca del tubo. Vamos a hacer un tubo donde hay fuego y vean cómo el fuego se puede controlar a través de las vibraciones y el sonido, con diferentes tipos de música. Es un tubo donde está saliendo el fuego, ¿eh? Parece un ecualizador, ¿no? De estéreo. Parece un pianito, una música clásica. Entonces,
Hasta ahí, muchachos, gracias. ¿Te das cuenta cómo el sonido controla y le da forma a la materia? Y es muy, muy interesante con el tipo de música diferente o el tipo de vibración, lo que eso puede producir. Lo que tenemos que aprender es que todo en el universo tiene una vibración y eso nos incluye a nosotros. Ahora, quiero hablar de algunas palabras técnicas un poquito, pero para ayudar a entenderlo. Resonancia. La primera, resonancia significa la intensificación o prolongación de una vibración para que pueda ser detectado u oído como un sonido. Por ejemplo, este atril que tengo aquí, ¿sí? En este momento está vibrando, aunque no lo veas, pero su resonancia no es lo suficientemente fuerte para que se perciba un sonido, ¿sí? Pero si golpeo con mi mano este atril, ¿sí? Lo que estoy haciendo es incrementando la frecuencia para que podamos oír la vibración que está recibiendo este atril, ¿sí? Entonces lo que tenemos que entender es que en todo el universo vibra y toda vibración tiene un sonido particular. Ahora, este sonido está determinado por su resonancia, sí, que prolongamos o intensificamos con una onda de sonido para que pueda ser escuchada, vista o detectada específicamente como sonido. Es lo que hacen los científicos que están monitoreando las galaxias a millones de kilómetros y de años luz, ¿verdad? Para poder ver ciertos o detectar ciertas cosas. Usan resonancias, usan sonidos para poder captar, ¿sí? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, los volcanes. ¿Sabes que en Europa se están grabando las vibraciones de los volcanes y lo están transformando en música en un esfuerzo para prevenir cuando harán erupción? Los investigadores en Italia, por ejemplo, han creado ya un concierto de los movimientos subterráneos en los montes Etna y Sicilia y correlacionando esta música con etapas precisas de actividad volcánica de otros volcanes. Así los investigadores esperan aprender la melodía distintiva de una erupción inminente. En otras palabras, antes que haga erupción un volcán, canta una canción específica de alerta. Interesante, ¿no? Lo que han estado haciendo es sonificar datos o información. Y usan datos no musicales, tales como fórmulas matemáticas, letras o patrones de ondas, y las codifican como música para que podamos interpretarlas. Imagínate esto, o sea, tienen horas y horas de datos de estos volcanes y tienen que interpretar todo lo que eso significa. Entonces ellos se preguntan, ¿no sería mucho más fácil convertir todos esos datos u ondas en sonidos, escuchar esos sonidos y buscar ahí patrones como los que vimos ahorita en el video, comunes e intervalos? Y eso fue exactamente lo que hicieron. Así que la sonificación de datos les permite a ellos conocer la canción de una montaña, o que una montaña va a cantar antes de que haga erupción. ¿Qué te parece eso? Sería interesante tener una cosa así antes de que una persona vaya a enojarse. Ahí se oye la canción, ahí viene. Ya sabes las notas, ¿no? Esta persona está a punto de enojarse. Entonces le cambias el sonido, ¿no? Sería interesante eso, ¿no? Pero fíjate lo que dice Isaías 44, versículo 23. Fíjate lo que dice. Es muy interesante. Dice el versículo: canten de alegría, cielos, que esto lo ha hecho el Señor. Dice: griten con fuerte voz, profundidades de la tierra. ¿Qué dice? Griten. Y luego dice: porrumpan en canciones montañas y bosques con todos sus árboles. Es decir, las canciones, las montañas tienen canciones. ¿Qué si esto no es poesía? ¿Qué tal si esto es una realidad científica? ¿Qué tal si la Biblia literalmente quiere decir esto? ¿Sí? ¿O qué tal en Romanos 8, donde habla cómo la creación gime, ¿verdad? Como con dolores de parto. ¿Qué tal si esos gemidos de la creación pudieran ser escuchados o detectados? ¿Qué tal? ¿Sabías que, por ejemplo, las estrellas y los planetas hacen un sonido? De hecho, hace algunos años, no sé quién estaba aquí, tal vez Blanca, Chan, no sé, los únicos, César. Hay un video de Luis Giglio, de alguien que fue explorando los planetas y llegó súper lejos y alguien le puso como un micrófono a un planeta súper lejos. ¿Y sabes cuál fue el planeta? Tenía un sonido, la galaxia, ¿te acuerdan? Hacía
tenía un patrón de sonido y era muy impresionante. O sea, aquella cosa lejísimos de nosotros tenía un sonido. Había una vibración y emitía un sonido. Es decir, cada planeta tiene un sonido propio y se han logrado detectar con instrumentos especiales, y estas emanaciones de energía electromagnética pueden ser convertidas a sonidos audibles y reconocibles por los humanos. Por lo tanto, cada planeta, cada estrella tiene un sonido o frecuencia particular. Sí, de hecho, puedes entrar toda la página de la NASA y puedes ver eso. El Salmo 148:3 dice lo siguiente: alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, abran obra de sus manos. Dice, un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Wow. Es decir, cada rincón y cada materia en el universo tiene un sonido que a veces no escuchamos, pero lo tiene. Las estrellas y entonces los planetas hacen un sonido porque el universo es una sinfonía de música. La otra palabra interesante es la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia es la medida de la vibración. La resonancia, ya lo dije, es la prolongación o intensificación de una onda de sonido para que pueda ser vista, escuchada o detectada. Entonces, la resonancia es el sonido que hace, y ahora algunas veces el sonido es muy obvio, algunas veces puede estar codificado a través de la sonificación de datos. En los 70s empezaron a experimentar con las secuencias del ADN, ¿sí? Y dijeron, es ilegal registrar los derechos de autor de una secuencia de ADN. Entonces lo que hicieron para poder registrar los derechos de autor de una secuencia de ADN fue transferir la secuencia de ADN a canciones y registrar las canciones para poder guardar esos datos de manera legal. Lo interesante es esto: la Suprema Corte en Estados Unidos escuchó acerca de esto y el proyecto se fue a la corte, y esto es lo que dijeron en el 2001. Las cadenas de ADN no pueden ser registradas con derechos de autor porque no son obras originales de tu autoría. ¿Saben qué quiso decir la Suprema Corte con eso? Que hay un autor de un ADN y no eres tú. Ahora, ahí va lo padre. Voy a enseñarles ahora algunas canciones que se han hecho del ADN de seres humanos. ¿Quiero escucharlo? ¿Sí? El primero que les voy a poner es el ADN musicalizado, ¿sí? De un hombre, ¿sí? Antes de ponerlo, ¿sabes que el 98% de nuestro ADN es el mismo que el de los demás? Y solamente el 2% es la parte única que usan para los tests de paternidad y para la investigación de escenas de crimen. Entonces tienes un 2%, cada quien aquí tiene un 2% de tu ADN que nadie más tiene o ha tenido en el universo. Eres muy original, ¿ok? Entonces, este 2% de datos pueden ser convertidos en una canción de 8 a 11 minutos que te representa a ti de manera única y que nadie más en el universo ha tenido o tendrá tu sonido o canción. ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no solamente tienes una canción? Tú eres una canción. Tú eres una canción. Es decir, tú eres adoración. Tú eres alabanza a Dios. O sea, quiero que lo captes. No eres un ser humano, ¿verdad? Con pelo rubio, pelo oscuro, con lonjitas acá, lonjitas allá, papadas por acá. Eres una canción. No eres un ser humano simplemente con un montón de rollos y broncas y problemas y retos y desafíos enfrente de ti, económicos, familiares, emocionales. Tú eres una canción. Fuiste creado para ser una canción. ¿Me capta? Y dices, pero canto horrible. Tú eres una canción única, maravillosa, excepcional. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es la secuencia de un ser humano, de un hombre. ¿Sí? Bueno, no es cierto, es la de una mujer. ¿Sí? Y nos damos cuenta que es de una mujer porque es muy dramática. Pueden poner el audio.
Súbanle por favor al sonido. Escúchelo, escúchelo. Es el ADN de una mujer. Ese es el ADN de una mujer. Wow, es asombroso. No puedo imaginar cómo suena el ADN de Maggie. Maggie es así tranquilita, pero Amber es intensa. ¿No? No sé cómo sonaría, ¿no? Ahora, tú puedes hacer que conviertan tu ADN a una canción. Cuesta entre $700 y $1,000. Tú sabrás. ¿Sabes? Escucha lo siguiente, esta historia. O sea, un hombre que pidió que convirtieran su ADN en música, dice que de niño, siempre que pasaba por un piano, siempre tocaba siempre las mismas 5 notas. Piriririri, no sé, por imaginármelas, ¿no? Y siempre tocaba las mismas notas haciendo la misma melodía y muchos hacían burla de él, ¿sí? Porque no sabía tocar el piano, ¿verdad? Pero siempre que veía uno en un restaurante, en algún lugar público, siempre tocaba siempre las 5 mismas notas. Entonces mandaron su ADN y este es el sonido que salió de su ADN. Esas 5 notas eran las mismas que él tocaba, las mismas. Eran las mismas notas que él siempre tocaba de niño. Tú eres una canción. Tú eres adoración. Tú eres deleitable a Dios. Tú eres una alegría y un gozo para Dios. Y nadie más puede reproducir el sonido que eres tú. Nadie. Esas notas que salen o que eres tú, que son tú, nadie más las puede interpretar. Nadie más las pueden subir delante de Dios. Tú eres esa canción. Sí. Tal vez mande a ser la mía. Tal vez se van a oír puros bajos. Bum, 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 bum. Chiquito y voz gruesa, ¿verdad? Ahora, esto es interesante porque lo que dicen las escrituras, sabes que el ADN está en la sangre. ¿Cuántos saben eso? Principalmente, o sea, también está en la saliva y en las células, pero se realiza particularmente de la sangre, o de ahí se analiza. En Génesis 4:8 dice, en una versión antigua dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín y Abel, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y luego dice, y él le dijo: ¿qué has hecho? Y luego dice Dios: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Un rabí lo interpretó de la siguiente manera: la canción de la vida de tu hermano está ausente en los salones del cielo. Es decir, su sangre clamaba a Dios desde la tierra. Es decir, tú eres una canción que jamás ha existido. Y tú tienes la habilidad o la habilidad única de deleitar el corazón del Padre que nadie más posee o poseerá alguna vez. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que Dios ha producido y ha creado en ti y a través de ti. Por eso la voz de Dios produce tales cosas, tal belleza en nosotros y a través de nosotros. Pienso cuando Dios sopló sobre cada uno de nosotros, cuando Dios habló por cada uno de nosotros al crearnos, lo que salió de Él, lo que emanó de Él.
wow, belleza y pureza absoluta. Sí. Y no sé a ti, pero a mí me conmueve y me impacta ver cómo el mundo físico está completamente conectado a lo que somos y a la razón por la cual nosotros existimos. Y lo que Dios ha creado es belleza absoluta. Yo me basta a mí salir aquí unos cuantos minutos de la ciudad y salir a la sierra y ver la belleza que hay en los campos, en los montes, incluso en los atardeceres, incluso en algunas formas de nubes. ¿No te pasa eso a ti? Tal vez no eres muy observador, yo sí lo soy, y por eso me encanta fotografiar cosas. Pero yo veo la belleza que ha producido el sonido y la vibración que Dios está constantemente soltando en la tierra. Y no dejo de admirarme, sí. Pero es un buen momento para que te puedas ver a ti mismo, a ti misma, y ver la belleza que Dios ha producido a través de ti. Sí. No sé si es la palabra correcta, pero la unicidad, si es correcto o no. O sea, lo único que tú eres, lo único, lo particularmente único que tú eres en Dios y para el resto de todos nosotros. Sí. Porque no hay otra pieza que sea y que suene exactamente como tú. ¿Sabes que una de las cosas que le va a pedir a Dios en el cielo es que toca la música de todos los que estamos aquí? ¿Te imaginas el concierto que vamos a escuchar? Yo no sé si el estilo de música, en el caso montejano, va a ser así más rancherón, más norteño. Pero, ¿cómo? No, pasito, no. Eso está muy bajo. Pero puedes imaginar la sinfonía que se produce de cada uno de nosotros cuando juntos adoramos al Señor, cuando juntos levantamos nuestra voz. Si el poder de la vida y de la muerte están en la boca, en el sonido que sale de tu voz, que sale de tu corazón, vale mucho la pena, muchísimo la pena meditar y pensar en lo que nosotros decimos de nosotros mismos y a otras personas. ¿No crees tú? Vale mucho la pena detenerte antes de soltar un regaño, de soltar alguna cosa porque estás enojado, estás frustrado, porque estás triste. Pensarlo y decirlo, lo que yo voy a decir, el sonido, la vibración que va a salir de mí, lo que puede producir, el efecto que le puede traer a la persona que está a mi lado. Sí. Porque ahí está la vida, ahí está la muerte, en lo que nosotros podemos decir. Ahora, yo sé que no somos muy buenos en pensar antes de hablar. Las palabras salen antes que lo que pensamos. Pero aquí es donde el paradigma necesita cambiar con todos nosotros. Levante la mano los que somos padres. Tus paradigmas necesitan cambiar. Tú y yo necesitamos meditar y pensar lo que vamos y estamos diciendo antes de poderlo decir. ¿Está bien? Porque estás dándole forma a un niño, estás dándole forma a un adolescente, a una niña. Sí. Me comentaban la semana pasada, dice Romanos que capítulo 1 que Dios formó el universo, ¿sí? Él es el autor y formó el universo con sus palabras y le dio forma a todo. Tú le estás dando forma a tu propio mundo o a tu entorno a través de lo que dices, a través de lo que tú hablas constantemente. Esposos, tú le das forma a tu familia, tu esposa y tus hijos con lo que estás diciendo acerca de ellos constantemente. Piensa en lo que ha salido de tu boca la última semana, no todo el mes, esta semana. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fueron las palabras que salieron de ti para ellos? Señora, ¿cuáles fueron las palabras de su esposo, para su esposo y para sus hijos que salieron estas palabras? Ay, pastor, pero es que lo único que merece es que le diga esto y que le diga aquello, que le diga aquello. Pues es que mire esto y hizo aquello y no hizo aquello y no hizo aquello. Yo sé que los queremos ahorcar a veces, pero le estamos dando forma a las vidas, a las personas. ¿Cuándo?
Siempre, siempre, siempre. ¿Me está escuchando? Y dirías, no, pues Él es responsable de su vida, Él sabrá lo que hace y Él sabrá cómo vive. Sí, sí entiendo esa parte, pero tú y yo tenemos el enorme privilegio de formar el mundo, de darle forma al mundo. Y por eso, en parte, la filosofía de la escuela es cero apodos y es honrar a la gente, es honrar a los niños, es honrar a los maestros y al staff, porque queremos que el sonido que salga de la boca sea amado, precioso, valioso, importante. Y los apodos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que se pueden salir de nuestra boca, que en nuestra cultura son muy comunes, los queremos desaparecer, porque estamos formando la vida de gente. Amén. Sí. Dentro y fuera del aula. Sí. Y si podemos captarlo y si podemos entenderlo, híjole, lo que produce nuestra vida es maravilloso. Les hago una confesión. Una de las personas que más he aprendido, probablemente yo creo que fue la primera, y me impulsó y me cambió un paradigma en mi mente por la manera en que yo crecimos nosotros. Digo, crecimos muy pobres. Digo, miren, ahora yo me siento en un restaurante a comer tacos y me siento millonario. Yo sé que la gente me ve y dice, pues siempre ha tenido dinero para comprar tacos en un restaurante. Jamás nosotros fuimos a un restaurante, jamás. A lo máximo que llegamos en la vida era que Marcos Witt un día nos pichó un cono de nieve. Ahí en la Quicoleta, ¿cómo se llamaba ahí? ¿Cómo se llama? Canín, uno de esos. Y nos sentíamos con el cono de nieve así, grandote, así con dos bolotas así. O sea, me explico, crecimos muy pobres. Pero además de eso, lo único que escuchamos en la casa, o sea, ya se la sabe, regaños y cosas. Y particularmente de mi padre fueron cosas muy, muy, muy hirientes, muy graves. Crecimos así. Cuando yo me topo con esta persona al paso de los años y oigo lo que me dice, yo oigo lo que sale de su boca así verbalmente y escrito a veces en pequeños pedazos de papel, me movió. O sea, yo dije, ¿y esto qué es? Me asustaba, me sentía hasta acosado. ¿Por qué esta persona me dice eso? ¿Sí me explico? Sí. Y la primer, por así decir, la primera rebanada de ese pastel que yo empecé a probar fue Marcos Witt. Y yo no lo entendía. No sé si ya se los platiqué, pero un día él me dijo, Saúl, tú tienes los mismos derechos que cualquiera de mis hijos, de estos güeritos. Y yo así todo moreno y todo dubalín de los brazos. Y yo decía, uy, de veras, me asustó tanto que en lugar de acercarme a Marcos y sentir más confianza, me alejó de él. No por él, porque él estaba diciendo, tienes los mismos derechos que cualquiera de mis 4 hijos que tengo. Y yo me asusté de veras y me alejé, me sentí con mucho miedo, porque el decirme, tú eres mi hijo y puedes pedirme dinero y puedes viajar conmigo y puedes hacer esto, me dio terror, porque yo jamás había oído esas palabras, esos sonidos, esa clase de cosas. Me asustó, no lo entendía. Y un día Marcos me dice, oye, ¿y por qué ya no vienes? ¿Por qué ya no me visitas? ¿Por qué ya esto? Y yo no sabía ni qué decirle, porque los únicos sonidos que yo oí fue rechazo, no importas, no vales, inútil, bla, bla, bla. Y luego la segunda rebanada de ese pastel que empecé a probar está aquí sentada, se llama Amber. Y cuando yo escuchaba decir cosas de personas o de otros, incluso de mí mismo, de veras, yo decía, no manches, ¿y esta güera qué rollo? Y me penetraban, a lo mejor nunca te lo he dicho, cuñada, pero me atravesaban, porque eran palabras de valor y afirmación. Y yo no entendía, yo decía, o sea, ¿por qué lo dice? Porque pues yo ni me siento así. De veras, yo no me siento así. Pero empecé a captar que eso es lo que realmente yo era, eso es realmente lo que yo soy. Y esos sonidos empezaron a romper un montón de paradigmas en mi interior.
Y me quiero dedicar el resto de mi vida a hacerlo con las personas, a hacerlo y decírselos porque estamos formando el mundo siempre, siempre, siempre. Y Marcos y Amber han formado mi mundo en muchos sentidos. Y lo que soy por dentro. Sí. Porque somos seres humanos. Y el mundo nos ha creado y nos ha formado de una manera horrible. Y pone tu valor por lo que tienes, por lo que haces y no por lo que eres. Y no sé quién se encuentra en ese mismo punto, le haya pasado eso, pero las mentiras se sienten muy fuerte. Pero la verdad es esta. Y Dios dice, tú eres mi alabanza. Tú eres una canción. Pero quiero ponerte en la realidad que nosotros, con lo que estamos diciendo y hablando constantemente, estamos formando la vida de otros. Y aunque no te des cuenta, eso es lo que sucede. Por eso tenemos que cambiar el paradigma y pensar, detenernos. Lo que estoy diciendo, antes de soltar un grito, antes de soltar una palabra antisonante o despectiva, o un chisme o un comentario acerca de, no, espérame. Y decir, esto es lo que va a salir de mi boca justo ahora. Sí. Y en el sentido positivo es, ahora lo que voy a decir acerca de Edgar, de Daniel, de Lalo, de X, ¿verdad? Va a hacer esto. Estas palabras las va a poner en mi boca constantemente. Y principalmente que sean de acuerdo a la Biblia, mucho mejor. Tú puedas declarar todo lo que Dios dice que esa persona es. Porque estás formando poquito y otro poquito y otro poquito a esa persona. Cada vez. Amén. Sí. Y tú necesitas el sonido y las palabras y los sonidos de otros. Principalmente los que salen de la boca de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale. Alimenta el corazón de otros. Alimenta el corazón de la vida de otros. La mente, el corazón de otros de las palabras que salen de la boca de Dios. Dice, es que no se lo merecen. Tú y yo no merecíamos nada. Sin embargo, Dios dice. ¿Verdad que sí? Hasta que se lo gane. No, tú no te lo ganaste. Dios lo declara sobre ti. Dios lo dice sobre ti. Amén.